Bienvenidos al análisis económico de hoy, viernes 12 de junio, en Geopolítica Diaria. La jornada llega con un giro muy claro en el ánimo de mercado, menos miedo inmediato a un nuevo shock energético, más apetito por riesgo, y una idea que hoy lo está condicionando casi todo, desde la bolsa hasta los bonos, pasando por el dólar y el petróleo, la posibilidad de que se rebaje la tensión en torno al estrecho de Hormuz sin que nadie dé todavía la crisis por cerrada. Ese es el punto clave. En las últimas horas, la expectativa de un posible acuerdo entre Washington y Teherán ha desinflado parte de la prima de riesgo que se había acumulado en el crudo. El barril de Brent llegó a caer más de un 3% y se mueve alrededor de los $87, mientras el West Texas ronda los 85. Es una bajada importante para una sola sesión, pero conviene ponerla en contexto. Antes del estallido del conflicto, el Brent estaba cerca de los $70. Es decir, el mercado está retirando parte del miedo, no todo el sobreprecio geopolítico incorporado en estos meses. Y eso importa mucho porque el estrecho de Hormuz no es una referencia abstracta. Es uno de los grandes cuellos de botella energéticos del mundo. Si la percepción es que el tránsito de crudo y gas puede normalizarse, aunque sea gradualmente, cae la presión sobre la inflación, bajan las expectativas de nuevas subidas de tipos y los activos de riesgo respiran. Si esa expectativa se frustra, el movimiento puede darse la vuelta con la misma velocidad. Hoy el mercado está operando exactamente con esa lógica, alivio táctico, pero sin confianza plena. La prueba más visible la vimos en la sesión estadounidense más reciente. Wall Street rebotó con fuerza. El Dow Jones Industrial Average subió un 1,86% y cerró en 50.848,75 puntos. El índice Standard & Poor's 500 avanzó un 1,75% hasta 7.394,30. Y el Nasdaq ganó un 2,54% hasta 25.809,66. Fue la mejor jornada en 2 meses para los 3 grandes índices. El rebote estuvo muy apoyado por semiconductores y tecnología, 2 segmentos que venían especialmente castigados por la combinación de inflación más alta, repunte del petróleo y dudas sobre valoraciones. Aquí hay un matiz importante. No estamos viendo un mercado que ya se haya olvidado del problema inflacionario, sino uno que intenta recalibrar cuánto de ese problema era una amenaza de descontrol energético y cuánto puede quedarse en un shock más contenido. Por eso también cayeron los rendimientos de la deuda estadounidense. La rentabilidad del bono a 10 años retrocedió hacia la zona del 4,45%, después de haber estado claramente más arriba. Cuando baja esa rentabilidad, lo que el mercado está diciendo es que vuelve a comprar deuda pública porque reduce, al menos por ahora, la presión para que la Reserva Federal de Estados Unidos tenga que endurecer todavía más su postura. Pero esa tranquilidad tiene un límite muy claro, y ese límite se llama inflación. En Estados Unidos, el dato de precios al consumo de mayo dejó un mensaje incómodo. La inflación general subió un 0,5% en el mes y un 4,2% en tasa anual, su nivel más alto en 3 años. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía y sirve para medir mejor la tendencia de fondo, avanzó un 0,2% mensual y un 2,9% anual. Traducido al lenguaje de mercado, la energía ha vuelto a ser el gran problema, pero la inflación subyacente todavía no confirma una espiral generalizada en toda la cesta. De hecho, la energía explicó más del 60% del aumento mensual del índice general. Solo la gasolina subió un 7% en mayo. Ese dato es esencial porque explica por qué la lectura del mercado ha sido más matizada de lo que podría sugerir un 4,2%. Anual. El golpe es serio, sí, pero de momento sigue muy concentrado en combustibles, transporte y algunas categorías sensibles a costes energéticos. Eso no significa que el riesgo haya desaparecido. Significa que el mercado aún no da por hecho que la Reserva Federal tenga que volver a subir tipos de forma inmediata. Sin embargo, el frente de precios mayoristas complica bastante el panorama. Los precios de producción en Estados Unidos subieron un 1,1% en mayo y un 6,5% respecto al mismo mes del año anterior. Es el mayor aumento anual desde finales de 2022. Cuando suben los precios mayoristas, lo que suele pasar es que parte de esa presión acaba filtrándose, antes o después, al consumidor final.
Y por eso los inversores están leyendo la combinación de inflación al consumo más inflación mayorista como una advertencia, aunque el retroceso del petróleo en las últimas horas haya rebajado la urgencia. El resultado de todo esto es un mercado atrapado entre dos narrativas. La primera dice que, si el crudo se estabiliza o baja, mayo podría haber sido el pico inflacionario de este episodio. La segunda sostiene que, si los costes energéticos vuelven a repuntar o si el encarecimiento ya empieza a trasladarse a más bienes y servicios, la Reserva Federal tendrá muy difícil relajarse. Hoy, por ahora, pesa más la primera narrativa, pero no de forma concluyente. En Europa, mientras tanto, el Banco Central Europeo ya ha movido ficha. Subió 25 puntos básicos sus tres tipos oficiales. La facilidad de depósito queda en el 2,25%, la tasa principal de refinanciación en el 2,40% y la facilidad marginal de crédito en el 2,65%. Más relevante aún que la subida en sí es el diagnóstico que la acompaña. El Banco Central ha elevado su previsión de inflación para este año al 3,0% y para el próximo al 2,3%, al tiempo que recorta crecimiento. Para 2026 espera un avance del 0,8% y para 2027 del 1,2%. Eso dibuja un escenario muy delicado para la eurozona. Más inflación importada por la energía y menos crecimiento por el daño sobre renta real, confianza y costes empresariales. Es el tipo de combinación que obliga a la política monetaria a caminar por una línea muy fina. Si endurece demasiado, agrava la desaceleración. Si reacciona poco, corre el riesgo de que el shock energético se filtre a salarios y precios de segunda ronda. El mensaje implícito del mercado es que este movimiento del Banco Central Europeo difícilmente será el último si la energía no afloja de verdad. Aún así, la reacción bursátil europea durante la jornada ha sido positiva, precisamente porque el alivio por el petróleo está compensando, al menos hoy, el efecto de unos tipos algo más altos. La renta variable del continente avanza con claridad, y eso indica que, en esta sesión, el mercado está priorizando la idea de menor riesgo de suministro frente al endurecimiento monetario. El contraste más interesante llega desde Canadá. Allí, el Banco Central ha optado por mantener su tipo de referencia en el 2,25%. Su argumento es que el encarecimiento de la energía todavía no está generando una transmisión amplia y persistente al resto de precios. Es una diferencia importante con la eurozona. Europa ha decidido actuar de inmediato para anclar expectativas. Canadá prefiere esperar porque ve una economía más débil y cree que, por ahora, el shock sigue relativamente contenido fuera del componente energético. Y esa debilidad del crecimiento no es solo canadiense. En Reino Unido, el Producto Interior Bruto mensual cayó un 0,1% en abril, después de haber crecido en febrero y marzo. El retroceso vino sobre todo por servicios, que bajaron un 0,2%, mientras la construcción apenas compensó con una subida del 0,1%. No es un desplome, pero sí una señal de fragilidad en una economía muy expuesta a confianza, costes de financiación y factura energética. Para el Banco de Inglaterra, como para otros bancos centrales, el dilema es cada vez más reconocible: contener precios sin asfixiar una actividad que ya muestra síntomas de fatiga. En el mercado de divisas, la lectura ha sido coherente con todo lo anterior. El dólar ha perdido parte del apoyo defensivo que gana cuando el miedo domina, aunque no ha habido un giro brusco porque los operadores siguen esperando confirmaciones reales, no solo titulares. El euro se sostiene tras la subida del Banco Central Europeo, y el yen continúa muy cerca de una zona especialmente sensible, alrededor de 160 por dólar, que el mercado vigila por el riesgo de nuevas intervenciones de las autoridades japonesas. Es decir, también en divisas el mensaje es el mismo: menos tensión que hace 2 días, pero todavía muchísima cautela. Y hay un último frente que merece atención, porque puede convertirse en termómetro del apetito por riesgo más allá de la macro. SpaceX debuta hoy en bolsa después de una colocación histórica de $75.000 millones, con una valoración de 1,77 billones. Más que una simple salida a bolsa, el mercado la está tratando como una prueba de estrés para la demanda inversora en activos de crecimiento muy exigentes en valoración. Si el estreno funciona bien, reforzará la idea de que sigue habiendo liquidez para grandes historias de crecimiento pese al ruido de tipos e inflación.
Si decepciona, puede reabrir el debate sobre si el mercado estaba corriendo demasiado deprisa en los segmentos más especulativos. En resumen, la economía global llega al final de la jornada con una sensación de alivio que todavía no merece llamarse normalización. El petróleo ha dado un respiro, la renta variable lo celebra, los bonos recuperan algo de calma y los bancos centrales vuelven a dividirse entre actuar ya o esperar un poco más. Pero el fondo del problema sigue intacto. La inflación energética aún no ha desaparecido, el crecimiento europeo se enfría, Reino Unido se debilita, y en Estados Unidos los precios mayoristas y al consumo siguen demasiado altos como para cantar victoria. Lo que vigilarán los mercados en las próximas horas es muy simple y muy decisivo, si el alivio en el crudo se convierte en una tendencia real o si solo ha sido otro rebote de confianza en un mundo donde la energía sigue marcando el precio de casi todo. Y como siempre, gracias por estar ahí al otro lado. Si este análisis os aporta contexto y os ayuda a entender mejor lo que está moviendo la economía, apoyad a Geopolítica Diaria, seguid el canal, dejad vuestro me gusta y compartidlo con quien quiera ir más allá del titular.